Cultura, arqueología, política, exploradores, conquistadores, que tuvieron un papel destacado en Europa y más allá de Europa. Ginardo fue escritor franco del siglo IX, es decir, que perteneció al reino Carlomagno, fue la dinastía de los Franco, y bueno, se convirtió en el biógrafo del emperador Carlomagno. Yves Bonnefoy fue poeta, crítico literario, ensayista y prosista francés que destacó como el traductor de Shakespeare y por sus ensayos fundamentales sobre arte y artistas del barroco y del siglo XX, incluyendo a figuras tan importantes y conocidas no solo, por ejemplo, como Goya o Joan Miró en España, sino a nivel mundial, y Alberto Giacometti, que bueno, pues destacaron en el mundo de la pintura y la escultura, sobre todo Giacometti en Suiza. Nitardo fue historiador franco, es decir, perteneció al reino de los francos, nieto de Carlomagno, hijo de Berta y San Angilberto, educado en la corte imperial y se hizo abad de San Riquier, pero sin pronunciar los votos monásticos. Hay pocos datos autobiográficos de Nitardo y que fue primo y servidor de Carlos el Calvo, pues, heredero de la final de Carlomagno y todo ello. Por cierto, Nitardo y Egimundo fueron figuras que destacaron en el reino de los francos. Albert Subol fue historiador francés, especialista en el periodo de la Revolución Francesa. Pierre Renouvin fue historiador reconocido francés, especializado en la historia de las relaciones internacionales. Fue alumno de Alphonse Allard. Combatió durante la Primera Guerra Mundial, donde bueno, fue mutilado en la batalla de Chemin-de-Dams en la primavera de 1917. Alphonse Allard fue historiador francés, fue el primer titular de la Cátedra de Historia de la Revolución Francesa en la Sorbona y su alumno fue Revenant, como historiador también que destacó. Annie Kriegel fue historiadora y editorialista francesa, aunque antes de casarse se llamó Annie Becker. Por cierto, eh, historiadora además importante en el mundo europeo francés, que ha dejado un legado como historiadora muy importante. Y bueno, pues dentro del mundo de la mujer femenina. Es decir, es importante todo ello. Que las mujeres destaquen también en el mundo de la cultura. Leon Poliakov fue historiador francés, famoso por sus estudios sobre el Holocausto, el antisemitismo, el fascismo y el nacionalismo. Pues, conceptos que surgieron en el siglo XX. Y Poliakov nació en Rusia. Pierre Villard fue historiador e hispanista francés, considerado uno de los máximas autoridades en el estudio de la historia de España desde el periodo del Antiguo Régimen hasta la Edad Contemporánea, así como la historia económica y la historia social en general. Obra Pensar históricamente, reflexiones y recuerdos de 1997. Figuras además muy conocidas en Europa, en Francia y menos en España. Guillermo de Poitiers o Guillermo Trovador fue noble francés y obtuvo varios títulos nobiliarios, como el noveno duque de Aquitania, séptimo de Poitiers y primero de los trovadores en lengua provenzal del que se tiene noticia. François Guizot. Guizot fue político e historiador francés, participó en el gobierno durante la monarquía de Luis Felipe de Orleans y fue líder de los doctrinarios. Por cierto, Guizot fue consejero del monarca Luis XVIII, antes de que Luis XVIII subiese al trono en Francia tras la derrota napoleónica en 1815. Jean Jaurès fue político socialista francés, cofundador de l'Humanité en 1904 y defensor de posiciones pacifistas y anticolonialistas. Fue asesinado 3 días después del estallido de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estalló el 28 de julio de 1914. A los 3 días fue el 31 del mismo mes. Flavio Josefo fue historiador judeo-romano del siglo I. Su padre fue de ascendencia sacerdotal, su madre de ascendencia real, con la obra Testimonio Flaviano. En su ideario pensó que Jesús era un hombre sabio, por la influencia del cristianismo y la fuerza del pensamiento cristiano. Tucídides fue historiador y militar ateniense. Obra Historia de la guerra del Peloponeso, cuenta la historia de la guerra del siglo V a.C. entre Esparta y Atenas en el año 411 a.C. Suetonio fue historiador y biógrafo romano durante los reinados de los emperadores Trajano y Adriano. Formó parte del círculo de amistades de Plinio el Joven y también del mismo círculo del emperador Adriano. Hasta que Suetonio se enemistó con Adriano y bueno, pues, a partir
partir de ahí, bueno, cada uno se enemistaron, todo ello. La obra de Suetonio, Vida de los 12 Césares, que se estrenó, se publicó en el año 121 después de Cristo. Howard Carter fue célebre arqueólogo y egiptólogo británico, mundialmente conocido por descubrir en noviembre de 1922 la tumba KV62 perteneciente al faraón de la dinastía 18 Tutankamón en el Valle de los Reyes frente al Luxor, en Egipto. Una figura además conocidísima en el mundo anglosajón, en Europa, en España algo menos, pero también fue conocida. El arqueólogo Alvar Núñez Cabeza de Vaca fue conquistador español y explorador español que recorrió la costa sur de Norteamérica desde la actual Florida, pasando por Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, Nuevo México, Arizona y el norte de México hasta llegar al Golfo de California. Todos estos territorios quedaron anexionados bueno, pues a España o al Imperio Español. Antes de su segundo viaje a América, el monarca Carlos I de España le otorgó el título segundo adelantado y nombró capitán general y gobernador del Río de la Plata y del Paraguay, también de Paranaguazú y sus anexos. Descubrió las cataratas de Iguazú. Su obra es Naufragios y Comentarios de 1542. Pánfilo de Narváez, conquistador, adelantado y militar español, nombrado gobernador de Florida, y Juan de Esquivel, también fue explorador y militar español que conquistó para la corona en 1503 el territorio oriental de la isla La Española, en donde fundó la villa de Salvaleón de Higüey y la isla de Jamaica en 1509, y por la cual fue asignado como primer teniente gobernador desde 1510 hasta 1513, en representación del virrey de Indias. Todas estas figuras fueron conquistadores en el mundo político, cuando bueno, Europa se lanzó a la conquista hacia el otro lado del Atlántico, hacia América. Sergio Vilar fue sociólogo y escritor español, doctor en ciencias políticas y sociología por la Universidad de la Sorbona de París. Ejerció como profesor de ambas materias en este centro universitario. Una figura además que en España no es tan conocida, pero que en Europa dejó huella en el mundo de la sociología. Tan importante es la sociología porque es el estudio bueno, del ser humano, cómo se comporta el ser humano en torno a la sociedad. John Reed y Louise Bryan fueron pareja. John Reed fue poeta, periodista, corresponsal y activista comunista estadounidense, célebre por su testimonio de la Revolución de Octubre. Bueno, la obra 10 días que estremecieron el mundo, que se publicó en 1919. Louise Bryan fue escritora y periodista estadounidense, conocida por sus ideas marxistas y por sus ensayos sobre temas políticos, radicales y feministas. Publicó artículos en varios periódicos de izquierda, incluyendo The Blast, que fue de Alexander Bergman, cierto, lituano, pero claro, Lituania en el siglo XIX no existía, estaba eh, dentro del Imperio Ruso. La obra de Louise Bryan, School Feeding, de 1913. Figuras además que en el mundo anglosajón fueron muy conocidas. Y también en Europa. En España, muy poco. Alexander Beckman fue escritor anarquista lituano con la obra El mito bolchevique de 1925, una figura además conocida en Lituania y en la zona oriental de Europa, también en la parte occidental de Europa, España, algo menos. C.W. Siran fue crítico literario y de joven se dedicó al periodismo alemán. Luego fue muy conocido por sus obras de divulgación sobre arqueología, especialmente la obra Dioses, tumbas y sabios de 1949. C.W. Siran es el nombre artístico, su nombre es Carl Wilhelm Mark. Gabriel Jackson fue historiador hispanista estadounidense. Su fama le vino por la ola de la República Española y la Guerra Civil, que se publicó en 1965. Kenneth Meyer Seton fue historiador estadounidense y experto en historia de la Europa medieval, en particular las cruzadas, con la obra A History of the Crusades, que es bueno, la historia de las cruzadas, que es bueno, de 1955. Figuras que se dedicaron al mundo de la historia española, como incluso Vilar, que fue historiador francés, se dedicaron al mundo de la historia de España otras figuras que no fueron historiadores españoles. Es decir, que eso es algo muy positivo, que también otros historiadores
de Europa o de América conozcan nuestra historia y, bueno, pues la expliquen para que no solo se entienda en nuestro país o en países vecinos, sino también a nivel mundial. Jacob Burckhardt fue historiador suizo de arte y cultura con la obra El Cicerone de 1855. Figura además conocida, además de en Suiza, en Europa y en menor medida en nuestro país. Jerome Chen fue historiador chino canadiense, muy conocido en el mundo anglosajón. José Amador de los Ríos fue historiador, crítico literario y arqueólogo español. Muy importante, figuras que bueno, se dedicaron a la historia en el siglo XIX, como Amador de los Ríos, con la obra Historia de la Villa y Corte de Madrid de 1860. Actualmente, bueno, García de Cortázar es uno de los historiadores españoles que bueno, falleció recientemente, pero muy conocido no solo en España, sino mundialmente. T. Sebert Stevens fue novelista belga, figura conocida en Europa, más allá de Europa y menos en España. Y con ello finalizo. Comento que tengo logrado historia y si os ha gustado este vídeo con un recorrido histórico desde la antigüedad, es decir, de la antigua Grecia, antigua Roma, pasando por la época medieval y luego ya, bueno, pues también parte de ello en la edad contemporánea y bueno, mínimamente un poquito la edad moderna. Y con ello, como he dicho, finalizo y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros. Repito, como he dicho, tengo la hora de historia y os mando saludos. Adiós.